y bienvenidos a este Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo. Bueno, le decía a José y a Paco que mejor que me presentara yo, porque casi que ellos no necesitan presentación, sois todos buenos amigos de ellos y la verdad que daros las gracias por el poder de convocatoria, ¿no? Hace mucho tiempo que yo no veo este Salón Don Benigno tan lleno, ¿no? Y más para una cita tan bonita como es la poesía en este caso, ¿no? Mi nombre es Esther Gutiérrez, soy la directora de marketing de Bodegas Barbadillo y bueno, pues simplemente quiero daros la bienvenida y presentaros a las personas que aquí me acompañan. En primer lugar a José Pallarés, aunque sé que te conocen más como Pepe. Él se acercó a nosotros para presentar su cuarto libro y bueno, pues también en esta terna le acompaña Paco Pérez Valencia, que bueno, pues también apadrina esta presentación y este libro, así que creo que es mejor ya cederle la palabra a los protagonistas, así que Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, y muy bienvenidos. Se está comentando con cierta admiración la bellísima entrada que ha tenido este acto. Incluso comentábamos que en prepandemia no era habitual que la cultura fuera tan festiva. Ha ido apagándose. Es verdad que entre instituciones, entre ambientes, la cultura que siempre quiere estar y que quiere festejar la vida a veces tiene enormes inconvenientes. Hoy está siendo un verdadero día de celebración y esto es maravilloso. Así que a todos los que habéis venido hoy con una selección en juego, estas cosas que cuando yo era más joven las galerías de arte incluso tenían que mirar qué partido había por si acaso había alguna competencia, ya sabemos que esto no es así. Quiero daros las gracias de todo corazón porque el incentivo, el apoyo, el abrazo que supone al poeta, al que crea, al que se brinda, siempre es necesario. Siempre he tenido muy claro que la creación verdadera necesita de muy poco para su existencia, pero para crecer sí. Para crecer necesitamos el aliento de gente que la hace necesaria, con la que te sientes reconfortado, con la que a veces te sientes incluso muy agradecido a pesar de las dificultades que supone vivir entre todas las cosas ordinarias y a pesar de todo seguir soñando poesía. Muchas gracias a todos. Esto constata algo que ya también sabemos y sabíamos, es que José Pallarés es un hombre muy querido y quien siembra amor recibe amores. Así que muchas gracias a todos los amigos del poeta que tanto ama la vida. Quiero dar las gracias a esta casa. Bodegas Barbadillo cumple además 200 años, son 200 años que nos acompañan en un sitio como este, uno de los sitios más gratificantes de mi ciudad. 200 años que implican, imagino, muchos sinsabores, muchos proyectos que se soñaron y que después salieron de otra forma, muchas celebraciones de vida, muchas discusiones y debates en torno a proyectos, a vinos, a cuidados. Estamos tan desacostumbrados a la lentitud, estamos tan desaforados con los tiempos, con las competiciones, con la velocidad, que pensar que hay todavía instituciones que ralentizan su ritmo para hacer de su proyecto algo bello me parece un tesoro verdaderamente fascinante. Quiero dar las gracias también a Bodegas Barbadillo porque, como decía la poesía, el arte en sí necesita de muy poco, pero cuando empieza a crecer necesita de todo el esfuerzo. Que instituciones como esta acompañen, abran sus tesoros arquitectónicos y espaciales para poder celebrar una cosa como esta es, bueno, digno de admiración. Es el alma de tantos sueños que están aquí. El futuro, esta tarde, ahora, concentran la magia de lo que va a suceder seguramente, y apenas un deseo. En 1977, los norteamericanos lanzaron unas ondas espaciales a la infinitud del cosmos, hace casi 44 años, con la única finalidad de rebasar los límites del sistema solar.
Estas naves se llaman Voyager, la 1 y la 2. Contienen un mensaje que dice quiénes somos, por si una fuente de vida extraterrestre lo suficientemente inteligente las localiza. Durante muchos años han estado esperando algún tipo de conexión. Aquel padre de aquella idea de comunicación científica, Carl Sagan, entonces un muy conocido y respetado científico del mundo de la comunicación también, pensó que de alguna manera el hombre, el género humano, el ser humano, necesita contar constantemente quién es. En 1990, justo a punto de cruzar ese sistema solar para lanzarse a la nada, la Voyager 1, Sagan pidió a la NASA que virase para poder fotografiar la Tierra. Es la fotografía más lejana que tenemos de nuestro planeta azul, está tomada a 6.000 millones de kilómetros de distancia, y lo que se ve entre una arena cósmica impresionante es un pequeñito, insignificante punto azul. Él le llamó The Pale Blue Dot, un pálido punto azul, una cosa mínima. Pero pensó, en ese punto insignificante hemos amado, hemos matado, hemos odiado, príncipes, reyes y esclavos. Ríos de sangre han inundado ese insignificante punto hasta convertirlo en algo tan miserable a veces, pero al mismo tiempo tan extraordinario. De un punto como ese han salido a veces cosas increíbles. La poesía es una de ellas. Yo soy de los que piensan que el arte es capaz de generar una energía invisible, inasible, arrolladora, posiblemente capaz de transformar muchas cosas. Si algo es capaz de transmitirse más allá de ese pequeño, leve punto azul, puede ser algo como esto. Es el hogar de todos los seres humanos, de todos los que han existido. Toda nuestra vida está aquí concentrada, posiblemente nuestro único hogar, el que jamás hemos soñado. Y ahí la poesía, ahí en medio de la nada, posiblemente arrastrándose, dejándose llevar entre esa tanta inmensidad, esa negritud. A una poesía a la que le hacen falta muy pocas cosas. Soy de los que piensan que hay artes esenciales que se convierten en algo extraordinario. El arte esencial es aquel que no necesita de herramientas ni de vehículos expresivos más allá de lo mínimo. Pienso en el baile, la danza y por supuesto la poesía, a la que le bastan 2 palabras, solo 2 palabras. A veces pienso que hay hombres y mujeres repartidos por el mundo, entre esa velocidad a la que antes me refería, que están empeñados en localizar esas 2 palabras como si fueran los diamantes dentro de una mina. Solo 2, a veces 3, otras veces un verso, lo suficiente para que tenga fortaleza, para que haya un espíritu ahí dentro. Y cuando las encuentran, ostras, hay algo único, y de esto sí sabe Pepe, hay algo tan excepcional, y uno se siente en dicha, con Dios, o con las estrellas, o con qué sé yo. Se siente verdaderamente mágico, ingrávido, feliz. Y llega a la cama, y llega la noche, y sigues todavía pensando que mereció la pena rentar el día por 2 palabras. Es verdaderamente excepcional. Las cosas más excepcionales que nos ha brindado la humanidad han sido de corazones egoístas que miraron por sus entrañas buscando estas 2 palabras. Como un expedicionario, algo que me gusta mucho, cada vez que me acerco a un poemario, es encontrar esos versos que me parecen mágicos, que parece que son coordenadas secretas que están esperándome. He encontrado algunos que son palabras de Pepe Pallarés. No bastaron sus alas, tu cuerpo a la deriva, duró poco la luz, negro azul inmenso, tanta gente sin nombre, el mundo pequeño que ahora pierdes, las palabras calladas que un día te dijiste, ahora es solo vacío, el que seamos hermanos es solo accidente, y buscaba la luz entre tus sombras, las puertas tienen ojos y apenas un deseo. Es poesía, amigos míos. La poesía no necesita más que deseo. No necesita más que deseo para existir. Y por eso, quizás Pasolini, Pier Paolo Pasolini, el hombre de la carne
el hombre de los pies en el suelo. Llegó a gritar que solo la poesía era revolucionaria. El poeta es un revolucionario que ama el mundo, y para amar el mundo solo hay que sentirlo y escucharlo y estar atento a sus señales. Un mundo que pide auxilio a gritos ahí fuera. Es imposible que el poeta no los atienda, no espere, no se ponga en guardia, no ponga sus armas acorazadas para dar un golpe. El mundo que pide auxilio y el poeta que se entrega a él. Si sé que es apenas un deseo lo suficientemente bello como para cambiar el mundo. Pepe Pallarés es un poeta para el que la realidad está muy presente. Es curioso porque la realidad, de forma directa, como surgen las noticias de cada día, realmente son puñetazos que se alejan muchas veces de la poesía. El poeta acoge la realidad a veces para disimularla, para suavizarla, para, ¿por qué no?, amarla. Pero Pepe afronta esa realidad a discreción, sin temor. Es sorprendente. Hay algo en este libro que me parece un verdadero regalo cuando lo tengan en sus manos. Es un epílogo en cuerpo de notas, en donde muestra de forma directa, periodística, de dónde surgieron sus motivos para hacer poesía. Pepe es un hombre del mundo. Pepe es un hombre que tiene los pies en el mundo. Y cuando los pies saltan o se elevan, tiene a su María Ángeles para que se lo ponga. Palabras suyas, es que sin el mirar de María Ángeles, él sería mucho peor de lo que es. Y así surgen en este poemario refugiados, ahogados, los hombres más solos, Mosul destruida, Managua llena de sombras, la Pantiza, abandonada a su pena, desahuciadas, los disparates de Goya. ¿No lo ven? Es el arte de siempre, es lo que siempre hirió al hombre, es el dolor de ahora. Y estos son los motivos con los que alguien que ama el mundo se enfrenta a ellos. José Pallarés, aquí lo ven, ama el mundo y es amado por el mundo. ¿Será por eso que vino hasta aquí, desde la más bella de las bellas, Granada? ¿Será por eso que se entregó al noble, al fascinante trabajo de enseñar? Decía Henry James, el escritor británico, que el escritor americano nacionalizado británico, que la estela de un maestro es infinita. Ya lo veo. Aquí hay generaciones que han pasado por los sueños, los anhelos de ese profesor incombustible. Da igual que en este momento esté viviendo, como ya le corresponde, más allá de las aulas. Un profesor es siempre un profesor, ama enseñar. Basta un encuentro o una cerveza, un instante, para poder volver a sacar pólvora, coraza y balas. Dicen muchos de sus alumnos, a los que he tenido el honor de conocer, de admirar, de verlos crecer, algunos eran niños antes y hoy son verdaderos profesionales, que seguían por los pasillos del instituto el aroma de la pipa de Pepe en su búsqueda. Era como un flautista de Hamelin que llenaba de combustión los sitios por donde pasaba. ¿Cómo estudiar tu materia?, le preguntaban. Vayan al cine. Salgan a la calle. Vivan con todo y lean. Para disfrutar de la literatura lo primero es vivir. Lo primero es la vida, decía. La vida con todo, hasta con sus sinsabores. Justo, muchos de los que hoy vienen a este poemario, que sé que ha sido un poemario luchado. Ha pasado una pandemia de por medio y aunque había algo que ya estaba casi construido antes de todo esto, la pandemia ha rehecho muchas cosas. Ha tenido la necesidad de cambios, de transformación en su propio libro. Un caminante constante, un caminante que saluda todo el tiempo, un caminante que va
por la playa desierta con el afán de pensar, de soñar. Es por eso por el que es uno de los hombres que transforma su piel más rápidamente en Sanlúcar. Ya está moreno Pepe. Pero sobre todo, algo que adolecemos en todas las presentaciones. Glosamos al poeta y se nos olvida la persona, se nos olvida el hombre. Pepe es un buen tío. Pepe es una buena persona. Es un hombre que ríe todo el tiempo. Es un hombre que pone la poesía al servicio de la vida. Es un hombre que mira su presente sin pudor, con respeto. Es un hombre que abraza al mundo y el mundo lo agradece. Su último poemario dice en sus últimos versos: cuando se abran las puertas, que sea esta sonrisa la que invade las calles, que no sean la penumbra, la sospecha y el miedo las que abran camino, que no vaguemos juntos más solos que la una. Bueno, ya puedo decir, señores, amigos míos, que nunca caminará solo. Pepe nunca estará solo. Y tuya es la palabra, Pepe, querido, amigo mío. Ante todo, buenas tardes, y tengo que darle lógicamente las gracias a Paco Pérez Valencia por lo que acaba de decir. Hace un ratillo, justo antes de vernos para preparar este acto, pues yo le dedicaba el libro a Paco, y se lo dedicaba porque cuando se lo di, lógicamente se lo di en el momento de que concertamos que fuera él el que iba a hacer la presentación, le dije: no, pero no te lo dedico todavía, cuando lo leas. No por saber su opinión, que no la he sabido hasta ahora, aunque imaginaba que era buena, sino por pensar un poco la dedicatoria. Y entonces la voy a hacer pública, porque creo que las palabras de Paco se corresponden con esa dedicatoria y no con mis méritos. He dicho, para más o menos, para Paco Pérez Valencia, que sabe hacer de la amistad una forma de vida. Y está claro que encontrárselo por la calle es encontrarse siempre con un amigo, con una persona afable, que está dispuesto a echar un cable en lo que haga falta. Y eso se agradece muchísimo. Aparte de a Paco Pérez Valencia, le quiero dar las gracias, como ya ha hecho Paco, a Bodegas Barbadillo, y especialmente a algunas de las personas que han hecho posible este acto, porque se han tomado interés. Me decía hace un momento Esther que era su trabajo, pero su trabajo se puede hacer con más o con menos agrado, y lo ha hecho con muchísimo agrado, igual que Armando, igual que Rocío. Entonces yo quiero daros las gracias especialmente, no solamente a la institución, sino a las personas que habéis hecho posible esto. Y quiero tener también un recuerdo para alguien que siempre que desde el instituto, para cualquier actividad cultural, le pedíamos colaboración, estaba dispuesto a darla, que era don Antonio Barbadillo, a Toto. Desgraciadamente no está entre nosotros, pero siempre recordaré su sonrisa y su amabilidad y su disposición a ayudarnos en todo lo que fue preciso, igual que otro bodeguero de Sanlúcar, también desaparecido desgraciadamente, que es Fernando Romero, es de las bodegas Pedro Romero. Fueron nuestros dos puntales para hacer todo lo que había que hacer, es decir, cualquier empresa cultural que se abordara desde el instituto contaba siempre con su colaboración. También en el capítulo de colaboraciones y de agradecimiento a la librería Forum, que siempre se brinda a apoyar este tipo de actos, y por supuesto a todos los que estáis aquí, muchísimos buenos amigos y otros, pues bueno, pero que nos conocemos de alguna forma, de vernos en este tipo de reuniones o en lo que sea. Lo que yo voy a hacer después de lo que ha dicho Paco, que me parece una lectura fundamentalmente muy cariñosa del libro, pero aparte de una lectura muy cariñosa, perdónenme por lo que pueda haber de impudor en esto, me parece una lectura muy acertada y muy inteligente. Entonces yo me siento reconfortado con que se haga esa lectura. El libro tiene, y voy a hablar un poco de cómo está trazado, el libro a mí me ha suscitado siempre, me planteaba muchas dudas, por una razón fundamental: es menos intimista que mis 3 libros anteriores. Ya en los libros anteriores, sobre todo en la historia del cerco de Lisboa, estaba la presencia de los otros, es decir, no solamente del poeta que dice lo que tiene que decir o lo que cree que debe decir, sino que dice lo que ve en los demás, lo que ve en los otros, lo que le dice la realidad por la que está paseando. Y entonces en ese paseo largo que el poeta daba por las calles de Lisboa,
se iba encontrando con realidades de las que hablaba. Realidades que le enseñaban un músico que estaba tocando en una plaza, que estaba tocando el saxofón y que conseguía que desapareciera cualquier otro ruido, una chica que se te acercaba en un día de lluvia y tú le decías quítate de en medio porque parecía que iba a importunarte, como todas estas personas que nos piden y que lo que hacía era ofrecerte un poema que había escrito. Sí, claro, te ofrecía el poema a cambio de una moneda o de lo que fuera, pero te estaba ofreciendo nada más y nada menos que un poema. Esos personajes estaban ya en ese libro, pero tratado de una forma más intimista. Estos poemas del libro este, y apenas un deseo, surgieron de otra forma. Surgieron cuando en determinados momentos, pero sobre todo a partir de la última crisis económica, pues las noticias nos golpeaban en la cara. Nos golpeaban en la cara y creaban una sensación de dolor, de rechazo. Junto a esas noticias que nos golpeaban en la cara, había otras tan reales como ellas, que eran las que estaban en los libros. Es decir, la crueldad de ese personaje que es Juan Aldudo el Rico, que está azotando al pobre Andrés en los primeros capítulos del Quijote, y que llega Don Quijote, lo libra de la encina, y que dice, no se atreverá a hacerte nada, y en cuanto que Don Quijote se va, lo ata otra vez y empieza a azotarlo con más fuerza. Eso está en los libros, pero es tan real como la crueldad que vivimos. O la perplejidad de Ícaro, que sí, que será, podemos decir, es un tonto, un imprudente que hace lo que no tenía que hacer subiendo más arriba, pero su deseo de belleza le lleva a estrellarse. Y en el cuadro ese magnífico de Bruegel el Viejo, La caída de Ícaro creo que se llama, resulta que nadie lo ve. Es decir, aparece como un chapoteo en mitad del agua, y la gente sigue a lo suyo. Es decir, el que está cuidando el ganado sigue cuidando al ganado, el que está sembrando sigue sembrando, cada uno sigue con su vida. Ícaro muere en la más absoluta soledad. Bueno, eso, una historia que a mí siempre me ha horripilado. Probablemente yo no lleve razón, y mi amiga Amalia, que está aquí entre nosotros, le ha dedicado un poema a ese personaje, basándose en un cuadro de Klimt, que es Judith, la Judith bíblica. Judith bíblica dentro de la tradición católica, porque dentro de la tradición judía y protestante no está incluida entre esos libros. El caso de Judith y Holofernes. Bueno, cuando se lee ese libro, cuando se lee la historia, siempre me ha sorprendido la crueldad tremenda de esa mujer, bellísima, que con una frialdad descomunal seduce a Holofernes, que simplemente es un general asirio, simplemente, y con toda la crueldad que eso implica, que está sitiando una ciudad y aplicando las leyes de la guerra en aquel tiempo, las que aplicaban todos los ejércitos, y cuando lo tiene seducido le corta la cabeza. La verdad es que presentar eso como un modelo de virtud a mí me cuesta entenderlo. Porque si nos vamos por ejemplo al cuadro de Gentileschi, cuando cuenta la historia cuando pinta la historia de Judith y Holofernes, claro, es que ella se pinta a sí misma y pinta a su violador. Ahí sí hay una razón para esa crueldad. No digo una justificación, digo una razón. Pero en el caso de Judith siempre me ha dejado diciendo, bueno, esta crueldad gratuita porque sí, son los valores del pueblo, del no sé qué, puestos por encima de una vida, Dios mío. Me parece que las vidas valen mucho más que eso. La vida de todo el mundo, y vale tanto la vida de un individuo como la de un mundo. En fin, con esto simplemente quiero decir que en el libro se mezclan realidades que unas son históricas, que otras son ficcionales, y que otras son la realidad que vemos delante de nuestros ojos, la que sale en el periódico o la que cualquiera de nosotros percibe cuando pasea por la calle. El título inicial de este libro era Yo lo vi, que era el título que Goya da a uno de sus dibujos, como saben, y de su grabado. A continuación, después cambió el título porque ya durante la pandemia, casi todos los poemas están escritos antes de la pandemia, es decir, yo durante la pandemia prácticamente no he podido escribir nada porque simplemente he estado conmocionado, ni más ni menos. Y el último poema sí está escrito durante la pandemia, fue un poema casi motivado porque Susana, la directora de la Biblioteca Pública de aquí de San Lucas, que la lleva con tanto encanto y con tanto agrado y con tanta eficacia, pues me pidió que para celebrar el Día del Libro del año pasado, no de este año, a ver si podía hacer alguna cosa. Y entonces me puse a trabajar sobre un poema y salió ese poema, que es Apenas un deseo, que es el que le ha dado título paradójicamente al libro. Es decir, es el último poema escrito, el último poema
que figura en el libro y el que al final se ha impuesto como título. Como digo, yo estaba un poco receloso de estos poemas, porque eran poemas a los que yo no le veía una especial unidad, hasta que un día se lo vi. La unidad estaba en ese yo lo vi de don Francisco de Goya. Y esa imagen, esa idea de que lo que uno ve nos forma también y determina cómo somos, es la que ha estado presente en la construcción del libro. Yo no sabía exactamente qué era el libro, había un membrete, no es poesía intimista, como estoy diciendo, era poesía social. La expresión poesía social, saben ustedes que está enormemente desgastada y, en fin, puede resultar incluso chocante. Yo me resistía a definirla así, porque además no creo que tuviera nada que ver o mucho que ver con esa poesía social. Y entre las personas a las que yo les dejo siempre mis libros antes de darlos a la imprenta, pues está mi amigo Domingo Arroyo. Y Domingo Arroyo me contestó con una cosa que voy a tener, pues yo qué sé, la osadía de leer. Una cosa que tituló así: Los poemas morales de Pepe Pallarés. Y esa palabra moralidad, no moralina, sino moralidad, sí me parece que puede servir para definir el libro. Bueno, las cosas que dice a continuación Domingo coinciden prácticamente con lo que ha dicho Paco, o en parte con lo que ha dicho Paco, que ha visto el poeta, ha visto el infierno, la guerra contra el hombre, la muerte, la miseria, la soledad en nuestro mundo. El mundo también es eso. El poeta se indigna, se revela y lo expresa de una manera creadora, repito, etcétera. Fundamentalmente es ese concepto de poesía moral el que me parece que debía resaltar, y el que puede ser el hilo conductor que determina, pues, la construcción de este libro. A mí los libros, perdón un momentillo que estoy hablando muy rápido y me quedo seco. A mí los libros siempre me han gustado que sean libros, que no sean una gavilla de poemas, sino que tengan una unidad y que tengan una estructura, que cada libro sea un objeto que vale por sí. Y normalmente en los casos anteriores ha habido un poema que ha servido de prólogo y después distintas partes. El libro se estructuró en distintas partes. En este caso es justo al revés. Están las distintas partes y ese poema, que es el epílogo, que es el que da título al libro, Apenas un deseo. Sí quiero, hay por lo tanto una actitud testimonial, como estoy diciendo, ese yo lo vi de Goya, pero una actitud testimonial que no es solamente yo lo vi. Esa cita de Goya, tremenda, Goya pinta el yo lo vi, lo pone debajo de un dibujo a la sanguínea impresionante, que después se convierte en grabado, en el que se ve una madre arrastrando a su niño y apartándole de los horrores de la guerra. Es escalofriante, vamos, pone el vello de punta recordar esa pintura. Bueno, pues ese yo lo vi va atemperado con una cita de Antonio Machado, quizás el poeta preferido, mi poeta de compañía, podríamos decir. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Sin la mirada del otro simplemente no somos nada. Es decir, lo que yo vea no tiene importancia hasta que yo me vea en los otros, hasta que nos veamos reflejados en los otros. Los otros tienen mucho que decirnos. No, nuestra mirada no es la que vale por encima de todas, sino que la mirada, digamos, la realidad surgiría como de ese entrecruzamiento de miradas diferentes. Insisto en estas cuestiones porque las citas que aparecen en el libro yo considero que forman parte del libro, no están ahí como mero adorno, sino que forman parte de esa configuración, de esa estructura del libro. Y sin más voy a empezar a leer unos poemas. En la primera parte del libro se titula Nos llaman sin palabras. El primer poema está dedicado a ese cuadro está dedicado al niño que figura en ese cuadro, al niño que Velázquez retrata en El niño de Bañecas. Hay un poema impresionante de León Felipe dedicado a este cuadro. Hay otro poema impresionante de Vicente Alexandre, también dedicado a él. Lo que me interesaba sobre todo en este cuadro es algo que ha resaltado mucho la crítica cuando ha visto algo, y que me corrija Paco si no llevo razón, pero es el tratamiento con que Velázquez se enfrenta a la realidad. Velázquez pinta con la misma dignidad, si cabe con más dignidad y desde luego con más cariño, a los pobreticos como el niño de Vallecas, a los bufones, que a los grandes señores de la corte. Y ese tratar con esa dignidad, con esa belleza a un pobre niño oligofrénico que está allí con la cabeza, que está como sin saber mirar nada, me parecía impresionante.
Me sabía de memoria, sobre todo, leo un fragmento, sobre todo eso al menos pensaba, tu mirada tan dulce que no miraba nada. Eso me parecía, eso parece, que no miraba nada. Jamás pensé que tú me conocieras, aunque fuera tan solo por verme tantas veces. Nunca pensé siquiera que tú pudieras verme, pues tu mirada dulce, así como perdida, nada miraba. Eso me parecía, hasta que un día me vi reflejado en tus ojos, viendo como sin ver, dulcemente, y no es poco, yo también como tú, la mirada del mundo. El segundo poema está dedicado a esa idea que le comentaba antes de Ícaro, ese personaje que intenta volar y que al final acaba estrellándose. Nadie vio tu caída, una salpicadura perdida entre las olas dio fe de tu proeza. El tercer poema se llama Otra vez. ¿No te importa? El tercer poema se llama Otra vez. Mira, estaba un día tomando lo que yo suelo tomar, Fanta de limón, con un amigo, y de pronto este amigo se levantó de la mesa para pedir otra media Fanta de limón, se entiende. Y entonces yo eché los ojos sobre la mesa de al lado, y allí en la mesa de al lado me encontré con un periódico lleno de manchas, como están los periódicos en los bares y en las cafeterías, donde aparecía un titular: otro muerto, otra víctima del naufragio, no sé qué, y aparecía esta foto publicada en el Diario de Cádiz. Como en el libro todas las referencias de quién hace la fotografía y todo eso están puestas en la nota de la que ha hablado Paco antes, no las voy a leer ahora para no hacerlo tedioso. Mira, esa foto es una foto impresionante. Es una foto en la que el fotógrafo del Diario de Cádiz había captado, pues simplemente eso, la imagen de una mano que no había llegado a cubrir la manta con la que se había cubierto el cadáver. Solo una mano abierta, moteada de arena. Hace poco esa mano acariciaba un sueño, jalaba una maroma, servía de visera a un hombre ilusionado que oteaba a lo lejos, más allá de los mares. Ahora, rebelde escapa de la tela que oculta el cuerpo de ese hombre que el mar ha desechado. Es tan solo una mano abierta, moteada de arena. Pero esa mano abierta nos interroga a todos. Nada pide, es tan solo un grito silencioso, tan terrible y desnudo como el mar. Los naufragios, y sobre todo en nuestra zona, han sido terribles. Quizás lo más doloroso es la imagen de los niños. Los niños se repiten, y eso es algo que yo me he dado cuenta, lo comentaba con Paco también en varias ocasiones. Cuando uno ve el libro impreso, me imagino que cuando un pintor ve su exposición montada, descubre cosas que no había visto en principio. Por ejemplo, la fijación con el dolor de la infancia. Y eso aparece en varios lugares del libro. No ha sido una cuestión intencionada. Quizás es que mi visión o mi mirada se ha fijado más en esas cosas, por lo que sea. En El Mundo contaron las dos periodistas una historia terrible. Un hombre paseando por la playa por la mañana en Barbate se encuentra de pronto el cadáver de un chiquillo de 4 años. E inmediatamente lo relacionaron, el Ailán español. ¿Recuerdan el niño sirio cuyas imágenes se hicieron tan famosas? Bueno, efectivamente era un niño congoleño que había sido muerto en un naufragio, había estado 15 días a la deriva y había caído en las playas de Barbate. Después se supo que su madre, Veronique, había aparecido en una playa del norte de Argelia. Prendido entre las notas, el poema se llama Al fin puede acunarlo, y lleva una cita de Rabindranath Tagore: yo seré las olas y tú una playa lejana. Prendido entre las notas silentes y espumosas con que los peces ciegos componen sus baladas, hasta un lecho de arena oculto entre las rocas acercaron las olas tu cuerpo a la deriva. Las corrientes pensaron que 15 días bastaban
para borrar tu nombre y tu mirada, que tu rostro y tu ropa serían ya de cualquiera, quién sabe, de alguno que viajaba, tal vez en otra barca. ¿Qué importan unos muertos u otros? Cifras en un desierto poblado de cadáveres, cubiertos por arena y por algas podridas. Pero tu nombre flota, prendido entre la espuma, hasta alcanzar la playa diferente y lejana, en donde una mujer lo pronuncia incansable, lo besa con sus labios, lo baña con sus ojos enormes y brillantes, en los que tú te miras, pequeño y desvalido. Ahora las olas mueven tu cabeza ligera, y un hilito de luz atraviesa las aguas, y la mujer sonríe, dice otra vez tu nombre, soñando acariciarte, y te acuna y te duerme, y ella también se duerme un poco más tranquila. El siguiente poema lo vimos todo, tiene que ver con ese niño asesinado sin razón en las playas de Níjar. Quedó de ti tu risa y tu mirada clara, dos notas que levantan un canto a la alegría. No hay palabras, es otro poema en el que aparecen los niños. Y, insisto, yo de esto no me había dado cuenta hasta que he visto el libro como algo ajeno a lo que yo había escrito. Vuelven a aparecer los niños. La foto la conocen ustedes, la imagen en la que está. ¿Recuerdan aquella imagen de la guerra del Vietnam, que es el icono de la niña corriendo desnuda entre el horror de las bombas? Bueno, pues eso es el horror, es el que está apareciendo ahí. Y solamente aparece un grito, solo un grito, tu grito y el de todos. Un grito, solo un grito, que todavía resuena y estremece. Si volviera, ya he hecho referencia a la historia de Don Quijote. La historia en la que el pobre Andrés pues vuelve a ser apaleado por su amo Juan Aldudo, pero quedó la chispa prendida en su mirada, en la mirada dolorida de un niño que sabe que es posible otro mundo mejor, más justo y menos triste. Se marchó el caballero, pero puede que vuelva. El poema que sigue pues tiene mucho que ver con Paco Pérez Valencia. Hace unos años él montó en la Caja China, una sala de Sevilla, una exposición con el título del hombre más solo, que es el título del poema. Si quieres poder ponerlo. Es un cuadro de gran formato, impresionante. Bueno, la exposición en su conjunto era impresionante. Paco, bueno, aparte de ser un buen pintor, pues sabe montar muy bien las exposiciones, porque esa es su profesión también, ¿no? Y había montado una exposición realmente tremenda. A mí me dejó conmocionado, tanto que cuando pocos días después yo estaba en Granada, habíamos ido a Sevilla a ver la exposición y después yo tenía que ir a Granada, no pude resistir el llamarlo para decirle que todavía estaba pensando en esa exposición, una exposición que era unos pocos cuadros y muchos dibujos, una buena colección de dibujos, con los textos que él suele poner en los dibujos, con las frases que él suele utilizar en los dibujos, y bueno, y estaba esta ola donde aparecía, si se dan cuenta, en la parte de abajo, en la parte inferior, en el centro, hay un pequeño letrerito que dice el hombre más solo. Y ahí es donde está el personaje, es decir, la figura humana son esas letras, son esas palabras escritas ahí. A mí, como digo, me dejó impresionado la exposición, y con este cuadro en la cabeza y con muchas de las frases que él incluía en su libro, perdón, en sus cuadros, en sus dibujos, pues construí este poema que está en dos partes y que lleva una cita del propio Paco Pérez Valencia: haz que todo merezca la pena, que figuraba en uno de sus dibujos. Una ola inmensa, negro azul inmenso, lo ha invadido todo. Ha engullido a un hombre borroso, desorientado, solo. Tan solo la lluvia acompasa su soledad más sola. Tanteando la sombra se busca en silencio y apenas encuentra su rostro, tan desvanecido que se ha ido borrando, desapareciendo como en la neblina. Tan solo la lluvia sola lo acompaña. El hombre más solo se fuga en silencio. 2. Una ola inmensa, negro azul inmenso, lo ha invadido todo. De ella emerge un hombre, borroso, desorientado, solo. Descubre una puerta en la arena negra.
Tanteando la sombra, se busca en silencio y encuentra unos ojos que lo están mirando de una forma única, pura e invencible entre la neblina. Traspasa esa puerta, abierta hacia un mundo bello y fascinante. El hombre más solo regresa en silencio. Sin solidaridad no hay nada, no es posible vivir. Ese hombre puede abrir esa puerta porque unos ojos lo están mirando, porque unos ojos lo están mirando de una forma única. Todos somos absolutamente imprescindibles en la vida. Todos somos nada más y nada menos que una persona, que una mirada. Y además, la esperanza está en este poema que cierra esta parte. El hombre más solo regresa en silencio, sin alharacas, pero regresa a un mundo que es bello y fascinante. Paco, por eso hay que darte las gracias. La segunda parte se llama Lecciones de bondad. Fíjense, si hasta aquí han sido, a mí me gusta mucho cuadrar los libros, ya he dicho, a veces puede resultar artificioso, pero eso sí está buscado. Hay 8 poemas, 4 poemas, 8 poemas, 4 poemas. Vamos, está la estructuración. Lecciones de bondad, son 4 poemas solamente y llevan una cita de un magnífico poeta y un amigo entrañable que es Antonio Carvajal. Yo he distribuido un poemita pequeño de Antonio Carvajal, lo he dividido en 2 partes, es decir, lo he utilizado para encabezar 2 partes del libro, con lo cual el poema está completo. Dice así: porque aún en la noche la claridad rompe cualquier muralla de soledad. En la mayor soledad, en la mayor tristeza, siempre hay algún rayo de luz. El primer poema habla de alguien que le salvó la vida a otro y que la pudo haber perdido él. El segundo es un poema que habla de la esperanza, se titula Hay esperanza. ¿Recuerdan ustedes la historia del rescate por Son Mediterranee y el barco Aquarius de un número tremendo de náufragos que fueron después, cuando Malta e Italia cerraron las puertas, fueron después remolcados hasta España, hasta Valencia? Hay esperanza, se llama. ¿Se puede pasar la...? Miren, esta foto publicada en un reportaje del diario El País, una foto espléndida por otra parte, el subtítulo o el título que llevaba, el pie que llevaba la foto, era que la matrona del barco, que es esta señora que está ahí, pues está mirando con preocupación a la patera que está a punto de zozobrar. Si ellos pudieran ver como los miras, estarían más tranquilos. Si vieran tu mirada en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco para el niño que se aguna en el pecho vacío de su madre y un hueco para ella que se siente morir y se abraza a la vida porque siente esos labios que horadan en su pecho reseco y dolorido. Si vieran tu mirada en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco reservado para sus pies descalzos, sus silencios cansados, sus gritos contenidos y su tremenda angustia. Ay, si pudieran ver, ellos sabrían que en tus ojos anida su mañana y que vive en tus ojos su esperanza. El siguiente poema se llama Revelación y habla de un caso de los muchos, bueno, desgraciadamente hubiera sido mejor que fueran más, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo se está extendiendo y Francia está totalmente ocupada y la mayor parte de los franceses es colaboracionista con el gobierno de Vichy. Y bueno, pues hay un país que se ha declarado neutral, y ese país es Portugal. Se ha declarado neutral, pero no olvidemos que Salazar precisamente no es uno de los adalides de la libertad y de la democracia, no era precisamente eso. Y da instrucciones a todo su personal diplomático para que no se le ocurra hacer visados y que no ayuden de ninguna forma a los judíos que a través de Lisboa, recuerdan Casablanca, que a través de Lisboa podían huir. El personaje, Arístide de Sousa Mendes, el cónsul de Burdeos, el cónsul portugués en Burdeos, simplemente
se encierra en su cuarto, se pasa 3 días disparatado viendo a la gente agolpada al pie del consulado, viendo las cartas que le llegan de gente que él conoce y que sabe que son verdad, y al final decide desobedecer a su gobierno y repartirle pasaportes a todo el mundo, visados a todo el mundo. Es una auténtica lección de bondad. Lección de bondad también, fijaos que a veces chocamos con, no sé cómo decirlo. Vamos a ver, a veces no reconocemos lo que tenemos al lado, miramos sin ver. Este poema se llama Ilegal. En París, un chaval se descuelga por un piso y está a punto de matarse. Y entonces un inmigrante que hay allí, pues ni más ni menos que se lanza, empieza a escalar el edificio y consigue salvarlo. Posteriormente el gobierno francés lo reconocerá y le dará un puesto de bombero, aparte de la nacionalidad y darle los papeles. No sabemos su nombre, aunque se publicó entonces, no se recuerda. ¿Cuántas veces vamos al bar, sí, ese que lleva el morillo, o vamos al bar del negro? Porque si vamos al bar de Casa Pepe o si vamos al bar de Casa Antonio, pero no, el otro es el del morillo o el del negro. Y lo hacemos todos, no nos damos cuenta. Ilegal. ¿Cómo olvidar un nombre que jamás conocí? ¿Cómo olvidar un nombre que jamás aprendimos? Nadie te conocía hasta que fuiste un héroe. Alguien que salvó a un niño de los nuestros, que ayudó a una mujer cuando gritaba. Tu nombre venía escrito en el periódico, pero importaba poco. Eras el ilegal que salvó a un niño de los nuestros, que ayudó a una mujer cuando gritaba, la excepción de la regla. Tu nombre no importaba. Podrías llamarte Omar, Mamadou, Mohamed, Sami, Abdel o Saad. Cualquier nombre de esos que suena indiferente. No olvidamos tu nombre porque no lo aprendimos. Honra nuestras cabezas un halo de vergüenza. La tercera parte del libro se titula, ¿cómo vamos de tiempo? Hoy ¿vamos bien o no? Muy bien. Se titula Nadie puede explicarlo. La realidad se presenta como algo tozudamente doloroso. El poema que lo abre es un poema en prosa, como era un poema el proso del dedicado al cuadro de Paco, que se titula Agarrotazo. Es la siguiente imagen. Bueno, el cuadro es más que conocido, es el cuadro de Goya de Agarrotazo. Y qué tremendo es que estos cuadros sigan siendo actuales. Anclados en el tiempo, desde hace ya 2 siglos, permanecen alzados los garrotes, los rastros de la sangre, las miradas absurdas, quién sabe si de odio o solo de terror, cómo saberlo, ajenas desde luego al más pequeño atisbo de razón. Ni el cielo ni la tierra pueden comprender nada, y ajenos permanecen a la brutal pelea. ¿Quién azuzó a esos pobres diablos a matarse? ¿Quién gritó o susurró con pétrea sutileza la palabra precisa, el dardo puntiagudo y ardiente que pudrió las almas de estos hombres, títeres o fantoches a merced de las armas que ellos creen que manejan? Maldito sea 1000 veces quien procuró tal daño. Maldito sea 1000 veces quien tal daño procura. El siguiente poema habla del modelo de virtud. Ya le contaba la historia esa de Judí y las dudas que a mí me supone. Toda una vida para esto. Cuando pueda, Esther. Mire, es también una foto tomada de un reportaje publicado también en El País, en este caso, en que cuenta el desahucio de esta mujer a la que echan de su casa donde vive más de 50 años. En el poema va precedido de una nota de Miguel Hernández de uno de los poemas que, bueno, mis alumnos saben que creo que ningún año he dejado de comentarlo. Por una senda van los hortelanos, que es la sagrada hora del regreso, con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos. Esa con la sangre injuriada por el peso de invierno, primavera y verano es lo que aparece ahí. Voy a decirle el poema completo porque no está de mal recordarlo, ¿eh? Por una senda van los hortelanos, que es la sagrada hora del regreso, con la sangre injuriada por el peso de inviernos, primaveras y veranos. Vienen de los esfuerzos sobrehumanos y van a la canción, y van al beso,
y van dejando por el aire impreso un olor de herramientas y de manos. Por otra senda yo, por otra senda que no conduce al beso aunque es la hora, sino que merodea sin destino. Bajo su frente, trágica y tremenda, un toro solo en la ribera llora, olvidando que es toro y masculino. Pues bien, con la sangre injuriada por el peso. Ella estaba avisada, claro que lo sabía, van a tomar medidas. Tú escuchas sin oír lo que dice la gente. Miras y no ves nada y te sientes muy sola. Tu mirada se pierde detrás de lo que pasa o se vuelve a tus manos que trémulas sostienen tu bastón y un pañuelo arrugado de lágrimas. Yo solo veo tu mano y el pañuelo arrugado. Ella contiene el peso de todas las injurias sufridas en silencio a través de los años. En sus dedos deformes se acumula el trabajo que, llegado un momento, se reveló inservible. No se percibe en ello ni la huella de un beso ni la de una caricia, tan solo sufrimiento, esfuerzo doloroso para construir el mundo pequeño que ahora pierdes y del que solo quedan esas lágrimas secas que enjuga tu pañuelo. Estaban avisados, es una pena, pero van a tomar medidas. Hay ya quien ha propuesto borrar del diccionario la palabra decencia. El siguiente poema se llama Razón de Estado y habla de la expulsión de los moriscos, un tema con el que yo estoy muy familiarizado. El siguiente, que solo te han dejado, aparecen otra vez los niños. Hay un capítulo tremendo del Lazarillo, hay una escena tremenda en el Lazarillo de Tormes. Bueno, hay muchas escenas tremendas en el Lazarillo de Tormes, pero cuando si Lázaro aprende de un amo y quiere a un amo, es a su tercer amo, al escudero. Y al final este escudero, que es un pobre hombre, es decir, es alguien que no tiene nada, que vive del fingimiento, que vive de la apariencia, pues se escapa y abandona a su propio siervo, al criado que lo ha estado alimentando, además lo abandona. Y entonces este Lázaro se encuentra solo cuando llega el alguacil y el escribano, buscando al amo, y dicen, no, pues el niño tiene que saberlo, no sé qué, y solamente unas mujercillas que había al lado, es decir, una especie de putillas que había al lado, que se dedicaban a coser y todas esas cosas, pero en fin, lo de mujercilla era bien significativo, sobre todo por su trato que tenía con el cuarto amo, que será el fraile de la Merced, que en fin, mejor no hablamos del fraile de la Merced. Lo cierto es que las únicas personas que ejercen la caridad en el Lazarillo son los pobres. Lázaro con su amo y estas mujercillas con Lázaro. Los ricos y los religiosos, que son los obligados a ejercer la caridad, simplemente la traicionan. Indudablemente estamos ante un texto erasmista. Deja que te defiendan tus vecinas. Ya sabías que eran buenas. Ellas también comparten tus temores, recelan de alguaciles y escribanos, porque saben que ellos no gustan de pobreza. Y Lázaro reflexiona. Paco hacía referencia a eso. Son golpes de martillo que caen en tu cabeza las palabras calladas que un día te dijiste y que durante un tiempo has querido olvidar, que estás solo en el mundo, completamente solo. Y mientras, solo ellas, aquellas mujercillas que vivían a tu lado, te siguen defendiendo. Es tan solo un chiquillo, créanlo, no sabe nada, no puede saber nada, es tan solo un chiquillo. El siguiente poema, si puede pasarlo, no a esa, igual la he numerado yo mal, es la 18. Esta. Es una foto tomada en la guerra de Irak y es una foto tremenda. Esa mujer lo ha perdido todo, ha perdido su casa y ha perdido a su familia. Y en medio de ese desierto, de ese desierto que es un desierto de ruinas, pues contempla el horror. Inmóvil en tu silla, contemplas todo aquello que se ha ido. Tú miras sin ver nada, pues nada es lo que queda donde reina el vacío. Ese cuerpo que pasa en una sangarilla, con el rostro cubierto por una tela oscura, hasta hace solo un rato tenía vida y lo amabas, ahora es solo vacío. Otros cuerpos desfilan vacíos a tu lado, tú sabes lo que fueron, sabes que te querían, que te has quedado sola, rodeada de ruinas, de polvo, de desierto. Tú también te has quedado vacía como ellos, muerta en vida.
por eso no te mueves, permaneces callada, inmóvil en tu silla, reina tú sin quererlo de un paisaje de muertos en que no queda nada, en el que solo queda doloroso el vacío. El siguiente poema, no pensaba leerlo, pero sí lo voy a hacer, quizás me estoy pasando en la lectura. Se llama No tiene perdón. Lo voy a leer simplemente por una cosa. Cuando yo era joven, cuando éramos jóvenes muchos de los que estábamos aquí, nos ilusionó un acontecimiento histórico. Fue uno de los que nos ilusionó, al menos a los que formábamos, a los que teníamos unas afinidades comunes, que fue la rebelión contra Somoza de el ejército, lo que entonces era la guerrilla sandinista. Daniel Ortega era uno de los líderes de esa revolución sandinista. Lo que ha hecho Daniel Ortega con esa revolución sandinista es de juzgado de guardia. Es decir, es una traición pura y dura a todos aquellos ideales. Y que este poema, que yo lo escribí en el 2018, cuando hubo una de esas represiones contra los estudiantes en Nicaragua, que siga siendo actual hoy, pues 3 años después, e incluso más actual, pues me parece doloroso. Llevo una cita que Ernesto Cardenal, también represaliado por el actual gobierno nicaragüense, fue una cita que Ernesto Cardenal había incluido en un poema en el que reivindicaba la memoria de Sandino y de sus compañeros asesinados por Somoza, el anterior dictador. Todas las noches en Managua la casa presidencial se llena de sombras, escribía Cardenal. Brillaba la esperanza en los ojos de un niño que era tan solo ojos y un pelo ensortijado. En las plazas las madres cantaban y reían, como cantan y ríen las muchachas felices. Se abrazaban los hombres y gritaban a voces palabras que hasta entonces ocultaba el silencio. Llegó la libertad, todos lo celebramos. ¿Quién podía imaginar lo que vimos más tarde? ¿Quién podía imaginar de nuevo sepultadas palabras y canciones, la risa y la esperanza? El último poema de esta sección, pues sí, pienso que sí es muy actual. Es otro poema escrito en prosa que se titula Viendo con tristeza cómo ondean las banderas. El furioso ondear de las banderas nada bueno presagia. No unen, delimitan con tajos imprecisos el perfil de los otros, tildados de enemigos, traidores o asesinos, cualquier cosa que hiera. ¿Cómo fiarse de ellos? A veces hasta dudan y son sus pensamientos ajenos a los nuestros. No son de la familia, reneguemos de ellos. El que seamos hermanos es solo un accidente, pues no son de los nuestros. Podría escribir ahora, quizás con voz solemne, que siempre desconfié de las banderas, pero no sería cierto. Podría decir también que siempre supe que el más preciso de sus fines era el de ser izadas contra otros. Tampoco sería cierto. Pero seguir pensando ahora, cuando el tiempo es más resta que suma de los días, que sirven las banderas para unir a los hombres y confiar en ellas todavía, solo diría de mí lo poco que he aprendido. La cuarta parte se titula A lo lejos, incide en la importancia de la mirada y de su reflejo. No somos sino aquellos que miramos, dice Álvaro Valverde en uno de sus poemas. Voy a leer de esta parte que consta de 4 poemas, pues 2 de ellos. Torre Mirador, no sé si Manolo Toribio está aquí. ¿Está aquí? Pues entonces, como está dedicado a Manolo Toribio, por eso lo leo. Y está dedicado a Manolo Toribio por una cosa, por aparte, porque es un magnífico amigo. Porque estoy seguro de que desde su atalaya cordobesa él sigue mirando y viendo el mar de Sanlúcar, y entonces pues creo que le gustará. ¿Me puedes poner esa? Bueno, me imagino que todos los que viven en Sanlúcar reconocen esa foto. Ahora mismo hay un solar vacío, y en esta época de pandemia, como le hemos hecho sangre a las terrazas quiero decir a las azoteas, donde nos subíamos para pasear cuando no podíamos salir,
Pues un día, desde mi azotea se ve lo que ahora mismo es un solar vacío. Estaba ocupado por ese torreón que ahí se ve que lo están destruyendo y por la casa del Carril de San Diego. Y un día me encontré con que en la casa de al lado, en la casa colindante, pues había un chiquillo al que habían puesto allí porque asomado a la ventana, cogió la reja, ¿no? Y estaba mirando ese paisaje, que es un paisaje de, bueno, una ruina, ni más ni menos, un desastre. Y me llamó la atención. Bueno, pues ese poema se llama Torre Mirador y dice así: ese niño que mira hacia un solar vacío, sentado tras la reja de un alféizar, no sabe que contempla el estrago al que el tiempo y los hombres sometieron a lo que fue morada de otros hombres, escenario de juego de otros niños y refugio seguro de ilusiones y sueños. Hace unos pocos años no existía este solar vacío. Lo ocupaban 2 vidas ya gastadas y una casa con su patio de arcada y su torre. Algunas aspidistras recordaban que en el patio estallaban los jazmines y las damas de noche, que prestaban cobijo las columnas a los versos furtivos y que desde la torre, hoy convertida en resguardo escogido de palomas, se divisaba el mar. Mas fue pasando el tiempo y el mar año tras año se alejaba. Dejó así el torreón de estar atento al galeón cargado de riquezas y a los juanelos pobres que volvían seguidos cada tarde de los gritos voraces de las aves. Cerró entonces su puerta, sus ventanas se abrieron hacia adentro. La tristeza presagio fue de ruina y abandono. Crecieron jaramagos por entre los escombros de una vida apagada. La avaricia hizo el resto y un mal día sus ojos quedaron ciegos bajo la piqueta. Desde este mirador, que ya no existe, se contemplaba el mar. Lo leo, ¿no? Bueno, iba a leer La soledad del faro, pero si quieres puedes poner la otra imagen. Antes de llegar a este faro, que reconocen ustedes, el faro de Bonanza, está el Castillo de San Salvador, o conocida como el Fuerte de San Salvador, conocido como Castillo de la Pantista, porque al parecer, según da noticia Ana Gómez en su guía de Sanlúcar, su guía histórico-artística de Sanlúcar, se refugió en ella una delincuente que se llamaba así. Yo no sé si esta delincuente se llamaba así o es un apodo, porque había una partida por esos años que era llevada por un tal Pantisto. Entonces no sé si el Pantisto pues tendría una mujer que era la Pantista. Yo qué sé, como la generala era la mujer del general, no lo sé. En cualquier caso, quien fuera o quien dejara de ser no tiene importancia. La Pantista vive allí, está sola, y a continuación aquel sitio se convierte en un sitio casi peligroso, maldito, con el que se asusta a los niños. Algún amigo me decía, no, esto de Pantista viene de espanto, porque espantaban. No lo sé yo. En fin, sea lo que sea, conocen ustedes el espacio y es un espacio realmente maravilloso e impactante. Poco a poco, la arena ha reducido a un pequeño accidente en el paisaje, la recia fortaleza destinada a defender los muelles de Bonanza, transformada después, andando el tiempo, en más que honesto hogar de la Pantista. Llegó hasta aquí a solas con su pena y su dolor de flor abandonada, su soledad envuelta en una manta que aún guardaba el aroma de su sombra. Sin decoro, subía a la muralla y se exponía a los vientos de levante. Volaban sus vestidos y su cuerpo, desnudo y oloroso, se ofrecía a quien quisiera darle una noticia que sin duda era falsa de su amado. Se acababa la tarde y se ocultaba el sol rojo y enorme entre las aguas. Ella entonces desdoblaba la manta y buscaba la luz entre sus sombras. Nadie entendió su pena. Nadie supo ofrecerle un pañuelo que enjugara sus lágrimas, un hombro en que apoyarse, una mirada cálida y amiga. De lo que fue el hogar de la Pantista se conservan tan solo las murallas y 2 de sus garitas, una de ellas cortada como un tronco por el hacha y abierta a la intemperie, de las 4 que oteaban los puntos cardinales. Pero queda en el aire el dolor de su nombre
y un silencio suave de paso que suspiran en la arena, que suspiran insomnes en la arena. El siguiente poema, que es el que yo pensaba leer, además, es La soledad del faro. Leo este y el de Apenas un deseo, que es el que cierra el libro, y bueno, ya os devuelvan ustedes el libro si lo han comprado porque se lo he leído entero, o sea que tampoco es... ¿Vamos? La soledad del faro. Puede que la belleza de los faros resida en su manera de estar solo, en su forma discreta y elegante de servirnos de guía. Es hermoso soñar que los halos de luz que cada noche se abren paso entre sombras son cuerdas para un náufrago, regalo generoso de un corazón hermano que nos tiende sus brazos. Es hermoso soñar, pero tú sabes que quedan pocos faros, relegados como una vieja Olimpia al papel de reliquia de otros tiempos, que apenas hay fareros, que las luces las manda desde lejos un corazón de litio que no entiende de guiño ni de besos. La soledad del faro es más que nunca la soledad de quienes lo miramos. La última parte del libro, y Apenas un deseo, que tiene un único poema, va encabezado por el final de ese poemita de Antonio Carvajal. Recuerden, porque aún en la noche la claridad rompe cualquier muralla de soledad, no se me alcanza que haya quien ha perdido toda esperanza. Este poema, Apenas un deseo, lleva una cita de Rafael Guillén de un poema inédito, Las calles vacías, que el poeta recitó el año pasado. Un silencio se ha oído en todo el mundo. Estaba hablando de la explosión de la pandemia tremenda que nos ha asolado. ¿Será esta soledad de las calles vacías, vaticinio sombrío, aviso, mal presagio, de esa otra soledad mucho más dura y fría que aguarda agazapada y oculta tras la puerta? Las puertas tienen ojos, cuchillos que vigilan el menor movimiento, que apuntan en libretas silenciosas y oscuras una clave o un signo, que acompaña algún nombre y dicta su condena. Pero también las puertas protegen los latidos del corazón sereno, que goza cada día el vuelo de las aves, un libro, una palabra alegre, una planta que crece, una sonrisa. Cuando se abran las puertas, que sea esta sonrisa la que inunde las calles, que no sean la penumbra, la sospecha y el miedo las que se abran camino, que no vaguemos juntos más solos que la una. Muchísimas gracias. Gracias por este ratito, ¿no? Lo decíais al inicio, ahora que todo va tan rápido, pues es muy recomendable, ¿no? Pararnos y que nos hagan reflexionar de la manera que lo habéis hecho. Así que, por mi parte, a nivel personal, muchísimas gracias. Simplemente, bueno, ya sabéis que estamos en una bodega y encima pues estamos de cumpleaños porque estamos cumpliendo 200 años. Así que bueno, pues ahora en el patio cuando vayáis bajando pues os tenemos preparado pues una copita de manzanilla Soloear, como no podía ser de otra manera, ¿no? Fanta no tenemos. Me resigno y veo manzanilla. Vale, me alegro, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.